Bienvenidos. Hoy vamos a abordar uno de los mayores desafíos en la neurología de urgencias, el paciente con alteración de la conciencia. El objetivo que tenemos es muy claro: conseguir un método, un sistema, que nos permita transformar una situación caótica en un diagnóstico preciso y, sobre todo, eficaz. Y vamos a meternos en faena desde el minuto 1. Imaginemos la escena. Llega a urgencias un varón de 61 años. El cuadro es de libro. Cefalea súbita, muy intensa, vómitos y una pérdida de conciencia que ha sido rapidísima. La situación es a todas luces crítica. Así que la pregunta es inmediata, casi un reflejo. ¿Qué hacemos primero? Todo lo que vamos a ver hoy va a girar en torno a cómo responder a esta pregunta de forma ordenada y sistemática. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, el abordaje en esos minutos iniciales que son vitales. Después, vamos a poner nombre y apellidos a lo que llamamos alteración de conciencia. Luego nos sumergiremos en el examen neurológico, en la búsqueda de pistas clave, y terminaremos juntando todas las piezas para llegar a un diagnóstico y a un plan de acción. Empezamos con la primera sección. Un servicio de urgencias con un paciente que no responde puede ser un entorno verdaderamente abrumador. La única manera de no perderse, de no cometer errores, es tener un protocolo claro que nos guíe para identificar y actuar sobre lo que puede matar al paciente en cuestión de minutos. Este es el sistema. Y el orden de verdad es fundamental. El paso 1, el ABC de toda la vida. No se negocia. Estabilizar y tratar las causas que son inmediatamente reversibles, como una hipoglucemia. Y aquí un apunte importante. Ante la mínima sospecha de etilismo, siempre, tiamina antes que glucosa. Solo cuando el paciente está estable, pasamos al paso 2, descartar otras catástrofes sistémicas. Después, en el 3, ya nos centramos en lo neurológico urgente. Fijaos que la valoración neurológica detallada, la nuestra, es el paso 4. Primero se salva la vida, después se localiza la lesión. Y ya por último el paso 5, que es confirmar todo con las pruebas de imagen. Muy bien, pasemos a un punto que es pura conceptualización, pero es clave. Usamos el término alteración de conciencia de forma muy genérica. Para ser precisos, tenemos que desglosarlo en sus dos componentes, el nivel y el contenido. No son lo mismo, y saber distinguirlos es fundamental para el diagnóstico. Aquí está una de las distinciones más importantes que vamos a hacer. El nivel de conciencia, el arousal, depende del tronco del encéfalo. Pensad en él como el interruptor general de la luz, el que enciende o apaga el sistema. En cambio, el contenido, el awareness, es cosa de la corteza cerebral. Son las funciones superiores. Entender esto es crucial porque nos permite empezar a diferenciar si el problema está en el interruptor, una lesión profunda en el tronco, o en el cableado general, un problema cortical o metabólico. Un paciente puede estar encendido, pero con las luces de la cognición completamente apagadas. Y esta distinción nos lleva directamente a una escala de estados que tenemos que manejar con precisión. La confusión es una alteración pura del contenido. La obnubilación y el estupor, en cambio, ya implican una bajada progresiva del nivel de alerta. Y el coma, el coma es la pérdida total de ambos. Usar esta terminología en nuestros informes no es por ser pedantes, es una cuestión de comunicar con absoluta exactitud la gravedad y la naturaleza del problema. Y ahora sí, llegamos al corazón de nuestra actuación como neurólogos. Con el paciente ya estabilizado, es el examen neurológico el que nos va a dar las pistas más jugosas. Pero ojo, no buscamos signos aislados. Lo que buscamos son patrones, constelaciones de signos que nos permitan localizar la lesión y empezar a acotar las posibles causas. Empezamos con algo tan básico y a la vez tan revelador como es la respiración. Antes siquiera de ponerle una mano encima al paciente, observar cómo respira nos puede dar una cantidad de información increíble sobre la integridad del tronco del encéfalo. Es literalmente una ventana directa a las estructuras más profundas y vitales del cerebro. Y esto nos muestra de forma brillante cómo desciende el daño. Una respiración de Cheyne-Stokes nos orienta a un problema cortical, algo difuso. Pero a medida que la lesión va bajando por el tronco, los patrones se vuelven más y más caóticos. Y la respiración atáxica, esa es la más ominosa de todas. Nos está gritando que hay una lesión en el bulbo y que la parada respiratoria es inminente. Es la señal para actuar ya, sin dudarlo. Pasemos a los ojos. El patrón pupilar es, y esto no es una exageración, posiblemente el dato más valioso que tenemos para diferenciar un coma metabólico de uno estructural. ¿Por qué? Porque las vías pupilares son increíblemente resistentes a los insultos metabólicos, pero en cambio son extremadamente sensibles a la compresión mecánica. El punto clave aquí, y esto hay que grabárselo a fuego, es este. En un coma de origen metabólico, por muy profundo que sea, las pupilas suelen estar pequeñas, pero conservan la reactividad a la luz. En cambio, si nos encontramos unas pupilas puntiformes, como cabezas de alfiler, y que no reaccionan, tenemos que pensar inmediatamente en una lesión en la protuberancia. Y la asimetría
Una pupila dilatada y reactiva es la señal de alarma por excelencia. Nos indica una herniación uncal que está comprimiendo el tercer par. Es una emergencia neuroquirúrgica. Y la respuesta motora al dolor nos da el tercer gran pilar para localizar la lesión. No solo nos dice si hay focalidad, como una hemiparesia, sino que nos puede revelar posturas anormales, que son un signo inequívoco de un daño cerebral muy grave y muy profundo. Fijaos bien en la diferencia, porque es crucial. En la decorticación, los brazos se flexionan sobre el pecho. Esto nos dice que la lesión está por encima del núcleo rojo a nivel del diencéfalo. Es grave, sí, pero en la descerebración, los brazos se extienden de forma rígida. Esto significa que el daño ha descendido hasta el mesencéfalo, y una postura de descerebración implica un daño estructural más bajo y, por lo tanto, un pronóstico significativamente peor. Muy bien. Ya hemos recogido toda la información, la valoración inicial, la estabilización, el examen neurológico. Ahora llega el momento de la verdad. Sintetizar. Hay que unir todas las piezas de este puzzle para construir un diagnóstico diferencial que sea coherente y decidir los siguientes pasos. Esta clasificación es una herramienta potentísima en la urgencia. El primer gran filtro es: ¿hay signos de focalidad o signos meningios? Si la respuesta es no, si el examen es simétrico, nuestro pensamiento tiene que girar hacia causas metabólicas o tóxicas. Si por el contrario encontramos rigidez de nuca, las alarmas tienen que saltar hacia una hemorragia subaracnoidea o una meningitis. Y si lo que hay es focalidad, la causa es casi con total seguridad estructural hasta que se demuestre lo contrario. Y aunque nuestro examen nos haya orientado con una precisión asombrosa, necesitamos confirmar. Necesitamos ver qué está pasando ahí dentro. Y en la urgencia, la tomografía computarizada cerebral sin contraste es la prueba reina. En cuestión de minutos nos permite ver si hay sangre, un gran infarto o signos de herniación. Es el paso que o bien valida nuestra sospecha clínica o bien nos obliga a replantearnos absolutamente todo. Y con esto llegamos al final. Pero es muy importante que nos quedemos con esta última idea. El coma nunca es el diagnóstico final, es solo el punto de partida. Es un síndrome, un síntoma de algo que está ocurriendo debajo, y nuestra obligación es descubrir qué es. Esta valoración sistemática es la herramienta que nos permite empezar esa búsqueda con orden y con eficacia. La pregunta que debe resonar siempre es: ¿cuál es el siguiente paso para desentrañar el misterio que se esconde detrás de la pérdida de conciencia de este paciente en concreto?